modificar el tratamiento de una manera significativa porque realmente había un deterioro muy significativo en las diferentes áreas del paciente. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues al fin y al cabo pretendemos trabajar en primer lugar, como os decía, el síntoma alimentario, que es la punta del iceberg, que vamos a trabajar ahí. Pues lógicamente crear unos hábitos saludables, reducir todo lo que son las conductas compensatorias de actividad física, de restricción que había, exponerla poco a poco y la toma de conciencia que estaba, pero ayudarla a esa toma de conciencia a los pasos que tenía que ir dando, porque había que cambiar esos hábitos alimentarios y todo este tipo de conductas. Y la mejora del estado de ánimo. Esto sería como la fase 1. Ahora vamos a ir viendo por diferentes fases, cómo vamos trabajando y qué programas vamos a ir incorporando. El objetivo final, hábitos saludables y una autoimagen positiva. Pero primero desde arriba y luego trabajamos hacia abajo. Primero tenemos que trabajar el síntoma alimentario y luego posteriormente vamos a trabajar todos esos aspectos transdiagnósticos que yo os decía. Entonces, si hay un aspecto de trauma, si hay vergüenza, si hay baja autoestima, la vamos a trabajar cuando el síntoma lo tengamos estable, porque podemos retraumatizar y podemos empeorar la sintomatología. Pues es muy importante el orden en el que vamos decidiendo esas decisiones terapéuticas de incorporar los programas, porque va a ser clave para resolver el tratamiento. Entonces, aquí debajo, fijaros todo el tema de comunicación familiar, los duelos no resueltos que estaban en el caso de esta chica, la incorporación en su vida cotidiana eran fundamental. En este trabajo psiconutricional, como os decía, vamos a trabajar la parte psicológica, la parte nutricional, con los diferentes programas. Lo explico mejor por fases. Entonces, la primera fase, en su caso fueron unos 3 meses. Entonces, la primera fase estamos arriba, en la punta del iceberg. Pensar que estamos trabajando todo lo que son las terapias de grupo, las ingestas, esto lo está haciendo en el hospital de día, y que vamos a trabajar en especial toda la parte psicoeducativa, de toma de conciencia del síntoma, de manejo de la ansiedad, que era muy elevado, acordaros, de mejora de su estado de ánimo. Aquí vamos a aplicar todo lo que es la terapia cognitivo-conductual, como veis, los aspectos básicos de terapia cognitivo-conductual, y vamos también a hacer una parte psicoeducativa de la parte familiar, de asesoramiento familiar y de apoyo familiar, como os decía, desde la fase 1. A nivel nutricional, pues había que trabajar las 5 ingestas, porque no había 5 ingestas, ni había cantidad, ni había variedad, y había que incorporar todo esto, ¿no? Lograr un aumento de peso progresivamente, sin grandes objetivos, sin dietas rígidas, para un aumento del IMC, ¿no? Junto con el comedor terapéutico. ¿Qué van a trabajar en el comedor terapéutico? Se trabaja con ellas el antes, el durante y el después. Es decir, que no es come y ya está, sino bueno, pues todas las dificultades, pensamientos, miedos, la reeducación, que todo esto lo vamos a trabajar. Lo trabajamos de manera de terapia cognitivo-conductual, de reestructuración cognitiva, con los registros después, y vamos a ver qué pensamientos tienen antes. Ahora mismo no tengo nada de hambre, tengo mucha ansiedad. Pensamientos después, pues bueno, tengo culpa porque por habérmelo comido, pero no sé, salgo contenta porque tenía miedo a comer el pescado, bueno, esa sensación, y toda la parte de pensamientos alternativos. Es decir, que siempre con los pacientes vamos a trabajar sus miedos, sus sensaciones, sus creencias en relación a la comida, al miedo que haya frente a ese alimento o frente a sus propias sensaciones, que a veces es me siento hinchada, ¿vale? Y a lo mejor no es el alimento que le provoque, pues no tengo miedo al puré, pero es que me siento hinchada, no al alimento del puré de verdura. Pues tenemos que trabajar con ellas todos estos aspectos que se va a hacer desde la terapia cognitivo-conductual y desde el trabajo de la educación alimentaria. Tenemos que tener en cuenta, como os decía, cuidado, no adelantarnos mucho,
en los aspectos traumáticos, porque pueden ir saliendo en la fase 1, porque podemos retraumatizar y que porque pueden venir recuerdos, porque va a aparecer mucha autocrítica, mucho rechazo, asco, culpa, ansiedad, vergüenza, y tenemos que tener en cuenta que eso a veces ellas no lo saben identificar ni lo van a saber decírnoslo. No nos van a decir, es que tengo vergüenza o es que tengo asco. Está la paciente que lo puede verbalizar porque lo puede identificar, pero muchos pacientes no. Está ahí incorporado sin saber exactamente qué les pasa. Entonces, esto tenemos que tenerlo como muy presente a lo largo del tratamiento. Y todos estos aspectos van a provocar una distorsión de la imagen corporal, no me gusta mi cuerpo, una desregulación emocional, no logra calmarse, es como que mi cuerpo es un lugar de angustia y de malestar y de todas esas emociones, pero no sé exactamente qué me pasa, alguna vez estoy mal, pero no sé exactamente qué me pasa, ¿vale? Y esto va a provocar mucha autocrítica, soy mala, soy tonta, no me merezco, y un bajo autoconcepto. Como os decía, tenemos que tener presente esto, ver todas las emociones que están ahí, pero tenemos que ir por los diferentes pasos. Cuando hayamos pasado esa fase 1, donde hemos trabajado más, fijaros, más conductualmente, con pautas, con indicaciones, con todo, ya vamos a trabajar más la parte emocional. En el caso de Paula, se fue incorporando la parte de familia. Primero eran pautas más educativas, más cómo tenían que hacer, pero progresivamente se fue incorporando que el papá estuviera más en casa, que hicieran actividades fuera, salir al cine, a dar un paseo, salir a comprar, es decir, actividades propias a nivel familiar, que era muy importante. Trabajamos todo lo que es, seguíamos con la terapia cognitivo-conductual, es decir, que esto no es como que ¡pum!, la termino, la vamos incorporando en el tratamiento, pero vamos a incorporar nuevos programas. Incorporamos todo lo que es la parte de conciencia corporal para poder identificar bien los aspectos de qué siento en mi cuerpo, qué nombre le pongo y de esta manera lo puedo regular. Si tengo ansiedad, voy a identificar bien la ansiedad, cuánta ansiedad tengo, por qué la tengo y qué voy a hacer con la ansiedad. Vale, ya sé que tengo ansiedad, pero ahora ¿qué hago yo con la ansiedad? Esto es muy importante porque esa ansiedad o esas emociones van a estar totalmente relacionadas con la imagen corporal. De hecho, en el caso de Paula y en algunas pacientes, lo que vemos es que en el momento en el que trabajas con ellas todos estos aspectos, la imagen corporal mejora. No hay que hacer una intervención muy concreta de imagen corporal, sino en el momento en el que ellas conectan con su cuerpo, ya saben lo que le pasa, identifican la emoción, ya no distorsionan tanto y son capaces de darse cuenta que cuando hay una distorsión es porque estoy peor emocionalmente. Es como que ya no entra en el bucle de estoy gorda, voy a subir de peso, me he visto horrible, no voy a parar de subir, sino que son capaces de decir, yo ayer me veía bien, hoy me veo mal, ¿qué me ha pasado hoy? Porque he discutido con mi madre. Pues este aspecto fue muy clave. Yo no digo que hay que trabajar cositas de imagen corporal, tienen que identificar sus factores claves, aspectos que están ahí, pero darse cuenta, esto es muy clave, ¿no? En el momento en el que le das la herramienta de la regulación emocional, mejora la imagen corporal. Entonces, ¿cómo trabajamos toda la regulación emocional? Con todos los componentes y los diferentes programas de mindfulness y compasión, ¿vale? Que son muy claves en la mejora del tratamiento. Por supuesto, todo lo que era el duelo de los abuelos, todo el tema de la familia de origen fue muy clave en el caso de Paula, y esto además ayudó un poco a poder relacionarse y empezar a tener ilusión por su vida social. A nivel nutricional, pues se fue exponiendo a los alimentos ansiógenos y ese impulso a descontrol, porque muchas pacientes con anorexia dicen, vale, pero si yo empiezo a comer y yo empiezo a conectar con mi sensación de hambre, es que lo que me va a pasar es que yo no voy a poder parar, es que yo me voy a descontrolar, tienen mucho miedo. Entonces, esa sensación de que tengo hambre les asusta muchísimo
y empezar a, me apetece comerme una galleta o un trozo de tarta. Trabajamos con ella ese impulso a que puedan ver que es normal, que lo puede identificar y que te comas un trozo no significa que te vayas a comer la tarta entera. No va a estar asociado. Como también puede ser ahí, no solamente el manejo incluso del control de la alimentación, sino el hacerse daño ¿Cómo? a su cuerpo. Uh-huh. Sí, pero bueno, en este caso es más nutricional. Piensa que el impulso está más enfocado a nivel alimentario. En el caso de ella no había autolesión. Entonces, la parte de la autolesión lo trabajamos más desde la parte psicológica, ¿vale? Las autolesiones hay que trabajarlo como un impulso en su desregulación emocional, la identificación, que hay que trabajarlo ahí. Aprender un poco a cocina, cierta autonomía alimentaria, pues poder cocinar, poder saber cuáles son las cantidades adecuadas y poder además hacer una actividad física moderada, porque uno de los principales problemas en el caso de ella es que la actividad física era desproporcionada, era excesiva, entonces había que trabajar precisamente el que sepa lo que es una actividad física, un ejercicio físico normal, que es saludable y que es necesario, pero no excesivo y desproporcionado. Esto les da mucho miedo porque lo han tenido muy asociado a descontrol y bueno, les vamos enseñando a que tienen que incorporarlo de una manera saludable. Es un objetivo muy importante en la fase 2, ¿vale? Cuando ya está más estable, todo lo que es en síntomas se ha incorporado. Y se trabaja el peso, también se trabaja el aprender a reconocer cuál es su peso, trabajamos la teoría de set point, cuál es el peso, su peso adecuado y el intervalo de peso saludable en su caso en el que debe moverse y donde se tienen que saltar las alarmas, porque luego vamos a la fase 3 donde la prevención de recaídas y tenemos que saber dónde están las alarmas a nivel físico y a nivel de peso. A ver, la negociación del peso está más en fase 1. No llegamos a tienes que llegar a X peso porque si no estamos obsesionando y centrando el tratamiento en un número. Entonces, no lo centramos desde esa parte, pero sí que lo que tenemos es decir, bueno, hay que recuperarse, siempre lo vamos a hablar desde la salud, hay que llegar a un mínimo desde la salud, porque si no van a estar, que algunas pacientes lo hacen, es decir, yo de 45... Es decir, es como que se han marcado, llego a 45 y de allí no las subes y están totalmente controlando. Entonces, algunas pacientes lo que hacen es asegurarse que están en un peso, que no están en una situación límite, pero tampoco se permiten, entonces van manipulando de una manera muy rígida la alimentación y esto no es un hábito saludable, porque sigue tu pensamiento de necesidad de control y esto nos está indicando que está en fase 1. Porque significa que no tiene que tomar conciencia realmente de las consecuencias que está teniendo todo ese tipo de pensamientos y todo ese tipo de conductas en su vida, ¿no? Fijaros, como os decía, vamos a trabajar lo que es los pensamientos, la conciencia del cuerpo, las emociones, aceptar toda la parte de las emociones y la parte de compasión, desarrollar el sistema de calma. ¿Por qué? Porque le podemos dar muchísimas herramientas, pero si el paciente no sabe calmarse, no sabe desarrollar su lugar seguro, el riesgo de recaída es muy elevado. Aquí está dentro de todos los factores de riesgo un factor clave. Entonces, aprender a permitirse ser feliz, que aunque os parezca les cuesta mucho, aprender a ir generando una buena relación consigo misma, que no sea desde la autocrítica, sino de la aceptación, de la autoaceptación y del respeto y del autoconocimiento. ¿En qué nos basamos, en qué se basa el programa de compasión? Como os decía, la CFT, uno de los principales programas de compasión y además en trastornos alimentarios hay un programa específico, no sé si os acordáis que lo comenté. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Paul Gilbert? Nos dice, hay 3 sistemas de regulación emocional, el sistema de amenaza, el sistema de logro y el sistema de seguridad. Lo tenemos todos. Pero, ¿qué le ocurre a la paciente con trastorno alimentario? En que muchos estímulos, muchas situaciones le provoca estar en sistema de amenaza continuo. ¿Y esto qué significa?
Pues imaginaros, el cortisol lo tenemos a toda pastilla, sensación de ansiedad, de ira, de asco, esas emociones van a predominar y me tengo que proteger. ¿Cómo me protejo? A través del sistema de logro, como siendo la mejor estudiante, la mejor hija, siendo número 1 en todo, sin ningún tipo de equivocación, porque esta es la manera en la que yo me siento segura y me siento eficaz. Y entonces se van moviendo continuamente. ¿Y cómo se protegen frente a esta amenaza? Controlando las emociones, que es restringiendo, con conductas compensatorias.